En Nueva York, hace 6 años, la lámpara de araña del ático de Manhattan brillaba como estrellas perdidas, reflejándose en los rostros juveniles bañados en risas y suaves melodías de jazz. La fiesta de graduación de la Universidad de Columbia bullía de celebración, pero para Lie Bennett, de 22 años, todo parecía una pintura borrosa. Estaba de pie, acurrucada en un rincón, agarrando una copa de champán que se había calentado hacía tiempo, sus profundos ojos marrones se nublaban de soledad entre la multitud. Su vestido de seda azul oscuro no se comparaba con los deslumbrantes atuendos que la rodeaban. Era como una sombra fuera de lugar en ese suntuoso lienzo. Un mes antes, Lie creía estar viviendo un sueño, graduarse con honores en economía, conseguir un trabajo prometedor en Wall Street y tener a Mark, el novio al que había amado durante 2 años. Pero ese sueño se hizo añicos la noche que sorprendió a Mark abrazando a otra chica en el rincón oscuro del club de teatro. «Lo siento, Lie. Es que... ella me entiende mejor», había dicho él, con una voz fría, hiriéndola como sal en una herida. Desde entonces, Lie se había encerrado en sí misma, culpándose por confiar tan fácilmente. Al ver a los demás reír y bailar con tanta libertad, se preguntaba, ¿acaso pertenezco aquí? «Lie, no vuelvas a poner esa cara de gato mojado», una voz aguda interrumpió sus pensamientos. Sara, su compañera de cuarto en la universidad, se acercó dando saltos, con un cóctel brillante en la mano. «Esta es una fiesta de graduación, no un funeral. Hay que animarse». Sara, siempre directa y llena de vida, fue el viento que sacó a Lie de su zona de confort. Agarró la mano de Lie, intentando arrastrarla a la pista de baile, donde las parejas se mecían al ritmo. «Vamos, olvídate de ese idiota. Eres guapísima, brillante. El mundo te espera». Lie negó con la cabeza suavemente, soltando la mano. «No tengo ganas, Sara. Solo necesito un poco de espacio», suspiró Sara y se encogió de hombros. «De acuerdo, pero si sigues aquí parada como una estatua, te arrastraré al karaoke». Su sonrisa pícara hizo reír a Lie, aunque solo fuera a medias. Pero cuando un grupo de amigos se llevó a Sara, la soledad regresó como una ola. Lie se acercó a la barra, esperando que un vaso de agua fría aliviara el dolor interior. En la barra, al tomar su bebida, chocó accidentalmente con alguien. «Oh, lo siento mucho», dijo rápidamente, levantando la vista y encontrándose con unos gélidos ojos grises, como el cielo antes de una tormenta. El hombre era alto, vestía un traje negro a la medida, irradiando un aire de poder y misterio. «No hay problema», dijo con voz profunda y resonante, con una leve sonrisa que hizo que el corazón de Lie se le paralizara. «Soy Julian», se presentó, sin decir su apellido, solo añadió, «trabajo con números, pero esta noche intento olvidarlos». Lie sonrió, sorprendida por la sinceridad de su voz. «Lie», respondió, «y yo también intento olvidar algunas cosas». Su conversación empezó como un baile improvisado. Hablaron de las luces cegadoras de la fiesta y de la incertidumbre de su futuro. Lie, normalmente reservada, se mostró extrañamente abierta. Habló de su sueño de trabajar en Wall Street y confesó su miedo a no cumplir con las expectativas de su padre. Él dirigía Bennett Timber Co., una empresa familiar en apuros, afectada por la caída del mercado de la madera. «Mi papá quiere que salve la empresa», dijo en voz baja, «pero ni siquiera sé por dónde empezar». Julián la escuchó, sin apartar la mirada de su rostro. «Sé lo que es estar atrapado por las expectativas», dijo. «Este mundo está lleno de máscaras. A veces solo quiero una noche para ser yo misma». Una segunda copa de champán, luego una tercera, desdibujaron las fronteras. Lie se sintió atraída por Julian, no solo por su belleza perfecta, sino por cómo la hacía sentir reconocida. Mientras la música bajaba de ritmo, Julian la tomó de la mano y la condujo al balcón, donde las luces de Nueva York se extendían como un mar de estrellas. La brisa nocturna era fresca y se llevó sus preocupaciones. «Eres diferente a todos aquí, Lie», dijo Julian, rozando suavemente su cabello con los dedos, dejando una estela de calidez. Ella lo miró a los ojos, con el corazón latiendo con fuerza. «Tú también», susurró. Su primer beso fue como una llama que se elevaba lentamente, suave pero feroz, como si ambos buscaran algo en la tormenta interior. Sus labios se encontraron con los de ella, cálidos y hambrientos, alejándola de la traición de Mark, de las presiones familiares. Salieron de la fiesta,
caminando de la mano bajo las tenues luces de la ciudad como dos almas perdidas que se han reencontrado. Julian la llevó a un hotel cercano, la suave luz dorada de la suite envolvía la habitación en un silencio absoluto. En esa quietud, solo quedaban el aliento y el latido. Su beso se profundizó, más intenso como una ola que rompe, ahogando toda razón. El aliento de Julian en su cuello era abrasador, cada exhalación le prendía fuego a la piel. Su tacto tierno, pero a la vez demandante, le aceleró el corazón. Su cuerpo tembló con un anhelo que nunca había conocido. Su vestido de seda azul oscuro se deslizó al suelo como un pétalo, revelando una piel que brillaba bajo la luz ámbar, como plata besada por el cielo nocturno. Julián la levantó en sus brazos fuertes pero reverentes y la recostó en la lujosa cama, donde las sábanas de seda blanca la envolvieron como una invitación. Sus ojos grises, ardientes y profundos, no la abandonaron, como si grabara cada curva, cada aliento en su memoria. «Lie», susurró con la voz ronca por la emoción, «déjame tenerte solo por esta noche». Ella no respondió, pero su mirada brillante y entregada lo decía todo. Se entregaron el uno al otro, dos almas perdidas que encontraron un refugio en la tormenta. Los besos de Julian ya no eran caricias fugaces, sino oleadas de deseo que recorrían sus labios, su cuello, hasta sus hombros, dejando estelas de calor que la hacían gemir suavemente, arqueando su cuerpo por instinto. Sus manos recorrieron su piel como un artista dando forma a una obra maestra, tiernas pero posesivas, haciéndola sentir el centro del universo. Lie correspondió de la misma manera, sus manos buscando bajo su camisa, descubriendo las firmes líneas de su cuerpo, su corazón latiendo al unísono con el suyo. En la penumbra, se convirtieron en uno, sin límites entre sus cuerpos, solo deseo ardiente y salvación en cada abrazo. Cada movimiento de Julian era una promesa silenciosa, feroz pero llena de reverencia, como si intentara aferrarse a ella para siempre. Por primera vez en meses, Lie se soltó por completo, dejando que el dolor se disolviera en sus brazos. Se aferró a él, rozando su espalda con las uñas, desesperada por preservar este momento, un momento donde solo se pertenecían el uno al otro, sin promesas, sin futuro, solo un presente que brillaba como una estrella fugaz sobre Nueva York. A la mañana siguiente, la luz del sol entraba a raudales por la ventana del hotel, iluminando el rostro cansado de Lie. Abrió los ojos y vio una cama vacía. Había una pequeña nota sobre la mesa. «Gracias por anoche». Sin número de teléfono, sin explicación. Lie se incorporó, con el corazón encogido. Se dio cuenta de que no sabía nada de Julian, salvo su nombre. Una oleada de vergüenza y rabia la invadió, tanto contra él como contra sí misma, por dejarse llevar por las emociones. Apretó la nota, sintiendo que el dolor se agudizaba en su interior. 6 semanas después, Lie estaba en el baño de la residencia, con las manos temblorosas mientras sostenía la prueba de embarazo. Había notado su retraso menstrual hacía casi 2 semanas, pero esperaba que solo fuera estrés. 2 líneas rojas la miraban fijamente como un cuchillo que cortaba todos sus planes. Su corazón latía con fuerza, lleno de miedo y confusión. Pensó en su padre, luchando por evitar que Bennett Timbercoicha se desmayara, y en Julian, el hombre que había desaparecido a la mañana siguiente. Lie llamó a Sara con la intención de contarle todo, pero solo acertó a decir, «necesito alejarme un rato». Sara preguntó preocupada, pero Lie no pudo explicarlo. Empacó algo de ropa, compró un billete de autobús a Grayport y se hizo una promesa. Construiría una nueva vida para ella y su bebé, sola. Estás viendo Historias del alma, donde cada relato susurra amor, sanación y esperanza. Esta historia es una obra de ficción creada para inspirar, entretener y compartir mensajes significativos sobre el poder del amor y las segundas oportunidades. No olvides suscribirte y formar parte de nuestro viaje. Por ahora, quédense con nosotros. La historia apenas comienza. Grayport, en la actualidad. El sol de la mañana brillaba sobre las tranquilas olas del pueblo costero, donde el aroma a sal se mezclaba con el del café que emanaba de las páginas y las olas. La librería y cafetería de segunda mano de Lie Bennett. La pequeña tienda, con sus estanterías de madera repletas de libros viejos y una cálida iluminación dorada, era el mundo entero de Lie, ahora de 28 años. Su padre había fallecido 2 años después de su regreso a Grayport.
Estaba de pie tras el mostrador, con el cabello castaño recogido en una coleta alta, un delantal verde ceñido a su esbelta figura, sus ojos marrones brillaban con una serena resiliencia, aunque siempre teñidos de una tristeza que no podía identificar. Habían pasado 6 años, pero cada mañana, cuando la luz del sol se filtraba por el cristal de la ventana, aún sentía un vago vacío en el pecho. Pasó la mano por el mostrador de madera, reorganizando las tazas de porcelana, mientras su mirada se dirigía inconscientemente a Lily, su hija de 5 años, sentada en un rincón de la tienda, con sus piernas colgando de la silla. Lily, con sus suaves rizos castaños y sus ojos grises y tormentosos, estaba concentrada en dibujar una casa llena de flores. Esos ojos grises, fríos y profundos, eran un recordatorio constante del hombre que Lie se había esforzado tanto por olvidar, Julian. Cada vez que Lily alzaba la vista con su radiante sonrisa, el corazón de Lie se llenaba de calidez y dolor. Nunca le había contado a Lily sobre su padre, solo le había dicho, tu padre era alguien que no quería quedarse. Esas palabras, aunque tiernas, siempre le dejaban un sabor amargo en la boca. Lie, ¿estás soñando despierta otra vez? Una voz aguda la sacó de sus pensamientos. Clara, la mejor amiga de Lie en Greyport, entró en la tienda con su habitual paso enérgico, su pelo rojo intenso reflejando la luz del sol. Siendo madre soltera, Clara irradiaba una sensualidad segura de sí misma. Su suéter ajustado resaltaba sus curvas, su mirada penetrante se suavizaba con amabilidad. Dejó una caja de galletas caseras en la encimera y me guiñó un ojo. Para Lily y para ti, parece que necesitas un poco de azúcar para despertar. Lie sonrió, negando con la cabeza. Siempre crees que las galletas lo arreglan todo. Clara se dejó caer en un taburete junto a la encimera, apoyando la barbilla en la mano, mientras la observaba como si intentara descubrir todos sus secretos. En serio, Lie, necesitas vivir un poco. Si sigues enfrascada en esta librería, te convertirás en una anciana antes de cumplir los 30. Se acercó más, bajando la voz con énfasis. Eres hermosa, ¿lo sabías? La forma en que te atas el pelo, la forma en que se te iluminan los ojos cuando hablas de libros, los hombres de Greyport no son ciegos, ¿sabes? Lie rió entre dientes, pero su mirada se desvió, ocultando una leve punzada en su corazón. No tengo tiempo para eso, Clara. Lily me basta. Pero Clara nunca se rendía fácilmente. Se acercó más, su perfume cítrico flotando suavemente entre ellas, su voz ahora seria. Lily necesita una familia, Lie. No solo a ti, necesita un padre. No puedes seguir ocultándote de esto para siempre. Lie se tensó, apretando con fuerza la taza de porcelana. Sabía que Clara tenía razón. Pero cada vez que pensaba en Julian, sus ojos grises, su voz ronca, aquella fatídica noche, una oleada de emoción la invadía, en parte anhelo, en parte dolor. Estoy bien, dijo con voz apenas firme. Mientras Lily sea feliz. Como si percibiera la mirada de su madre, Lily corrió y abrazó las piernas de Lie. Mami, terminé mi dibujo, dijo, sosteniéndolo con un brillo en sus ojos grises. Es nuestra casa, tú, yo y un papá. A Lie se le encogió el corazón. Se arrodilló y acarició el cabello de Lily, intentando tragarse la culpa. ¿Por qué dibujaste a un papá?, preguntó en voz baja. Lily se encogió de hombros, su sonrisa era inocente pero llena de añoranza. Porque Emma tiene papá y mamá. Yo también quiero uno que me lea cuentos como el papá de Emma. Clara le dirigió a Lie una mirada cargada de significado, como si dijera, ¿ves? Lie abrazó a Lily. El calorcito de su hija la reconfortó, pero también le recordó la verdad que había ocultado. Besó la frente de Lily y susurró, te leeré esta noche, cariño. ¿De acuerdo? Pero la pregunta de Lily persistía en su mente, como una suave ola que no dejaba de golpear la orilla. Se levantó y volvió a su trabajo, intentando apartar la imagen de los ojos grises de Julian, ojos que veía con tanta claridad cada vez que miraba a Lily, como una acusación del pasado. La tienda empezó a llenarse de clientes. La charla de los vecinos de Greyport se mezclaba con el aroma del café y el olor a papel viejo. Lie se movía entre rostros conocidos, sirviendo lattes y capuchinos, pero sus pensamientos seguían volviendo a aquella noche en Nueva York. Recordó el aliento ardiente de Julian, la forma en que la atraía hacia sí, la forma en que sus cuerpos se fundían bajo la tenue luz dorada.
Se preguntó si él no se hubiera desvanecido. ¿Habrían sido diferentes las cosas? Pero desechó ese pensamiento. Él no quería quedarse, se dijo a sí misma. Aún así, le dolía el corazón, como si una parte de ella aún anhelara una respuesta. Antes de irse, Clara puso una mano sobre el hombro de Lie, con voz suave pero firme. Lie, mereces ser feliz. No dejes que el pasado te encierre. Lie asintió, pero su mirada bajó, posándose en el dibujo de Lily en el mostrador, una casa llena de flores, 3 figuras tomadas de la mano como un sueño que no se atrevía a tocar. Cerró los ojos, respiró hondo y se obligó a concentrarse en el presente, en la vida que había construido. Pero en el fondo, sabía que el pasado, con esos ojos grises como la tormenta, esperaba regresar, como una marea que ya no podía contener. Greyport, una mañana apacible. La dorada luz del sol se filtraba entre los árboles, brillando sobre la quieta superficie del mar. Dentro de Pages and Wabs, la cafetería-librería de Lie Bennett, el aire se impregnaba del rico aroma a café recién hecho, que se mezclaba con la brisa salada y el aroma mohoso de los libros viejos. De pie tras el mostrador, Lie recorría con los dedos la hilera de tazas de porcelana, sus profundos ojos castaños reflejaban un ligero cansancio, otra noche de insomnio atormentada por los recuerdos de Nueva York y del hombre de ojos grises como la tormenta que una vez le aceleró el corazón y luego lo destrozó. Lily estaba sentada en un rincón de la tienda, balanceando sus piernas, sus ojos grises brillaban como piedras preciosas bajo la luz. Coloreaba un nuevo dibujo, con una sonrisa inocente, radiante como el sol. Pero cada vez que Lie miraba esos ojos, una oleada de emoción la invadía, anhelo, dolor y el miedo persistente de un pasado que había intentado enterrar. Volvió a su trabajo, concentrándose en el siseo de la máquina de expreso. Pero su corazón latía a trompicones, como si presentiera que algo iba a suceder. La puerta de la tienda se abrió con un suave timbre y una figura alta entró, trayendo consigo un escalofrío del exterior. Lie levantó la vista y se le paró el corazón. Julian Westwood, de 34 años, estaba allí con un traje gris carbón, perfectamente entallado, que realzaba su figura ancha y su imponente presencia. Sus ojos grises, penetrantes como una tormenta en ciernes, recorrieron la tienda, y cuando se posaron en los de ella, algo en ellos se encendió, ardiendo. Era tan imponente como hacía 6 años, pero ahora su confianza tenía un matiz de frío control, como la de un hombre acostumbrado a dar órdenes y nunca escuchar un no. «Café solo, sin azúcar», dijo Julian, con una voz baja y ronca, tan profunda que parecía filtrarse en las yemas de los dedos de Lie, haciéndoles temblar. Ella asintió, esforzándose por mantener la compostura, pero le temblaban las manos al tomar la taza. Se dio la vuelta y fingió estar ocupada con la máquina, pero sintió su mirada clavada en su espalda, calentándole la piel. «¿Por qué está allí?», se preguntó, con el corazón latiendo con fuerza, con una mezcla de ira y curiosidad desesperada. Julian se sentó junto a la ventana, pero no tenía la vista fija en el café. Estaban fijos en Lily, quien seguía absorta en su dibujo, con sus ojos grises brillando a la luz del sol, idénticos a los suyos. Se quedó paralizado, con la respiración entrecortada. La forma en que Lily ladeaba la cabeza, la forma en que fruncía los labios en señal de concentración, le recordaba a su propia madre, una mujer dulce pero fuerte a la que había perdido hacía mucho tiempo. Su corazón latía con fuerza, un instinto sobrenatural se agitaba en su interior, como si el destino acabara de asestarle un golpe cruel. Lie trajo el café, evitando deliberadamente su mirada, pero al dejar la taza sobre la mesa, su mano rozó la suya fugazmente, pero le provocó una descarga eléctrica. Ella se estremeció y se apartó, mirándolo fijamente, cautelosa y a la defensiva. «Gracias», murmuró Julian en voz baja, pero sus ojos se clavaron en los de ella, buscando, desvelando cada capa que intentaba ocultar. «Me suenas», dijo con un tono sugerente, como una prueba que estaba destinada a fallar. Lie se quedó paralizada, con los labios apretados. «Debes estar equivocada», respondió con frialdad, y luego se dio la vuelta. El corazón le latía con tanta fuerza que temió que él pudiera oírlo. De vuelta tras el mostrador, se esforzó por concentrarse, respirando con dificultad, como si el aire de la tienda se hubiera espesado. La imagen de Julian inundó su mente, su cabello oscuro y despeinado, su boca peligrosamente seductora y aquella fatídica noche. Negó con la cabeza, intentando ignorarlo, pero aún sentía un hormigueo en la piel, como si recordara el calor de su tacto.
Clara entró como una llama en movimiento, envuelta en un vestido de punto ceñido. Sintió la tensión de Lie al instante y su mirada penetrante se dirigió a Julian. «¿Quién es ese?», susurró, inclinándose, con su aroma cítrico impregnado. «Parece que salió de pero sus ojos dicen que podría comerte viva». Lie le lanzó a Clara una mirada de advertencia, intentando sonar despreocupada. «Solo una clienta». Pero Clara arqueó una ceja con escepticismo. «¿Una clienta que te mira así?» «Lie, te conozco. Estás ocultando algo. No dejes que el pasado te acobarde». Antes de que Lie pudiera responder, sonó el teléfono de Julian. Se levantó y se dirigió a la esquina trasera de la tienda. Su voz era baja, pero inconfundible. «El acuerdo con Bennett Timber va según lo previsto». Lie se quedó paralizada, aferrándose con más fuerza al borde del mostrador. ¿Bennett Timber? La empresa de su padre, al borde de la quiebra, había depositado en ella expectativas abrumadoras, llevándola al límite. ¿Julian está aquí por la empresa? ¿O era algo más? La sospecha la invadió, mezclada con los recuerdos de aquella noche, dejándola sin aliento. Miró a Lily, luego a Julian, y sintió como si el destino le estuviera gastando una broma cruel. Cuando Julian regresó, sus ojos se encontraron con los de Lily. Esta vez, no apartó la mirada. Se acercó a la niña y se agachó suavemente a su lado. «¡Qué foto tan bonita!», dijo con voz suave, pero llena de curiosidad. Lily levantó la vista, radiante. «Dibujé una casa. Somos mamá y yo». Julian sonrió, pero algo oscuro brilló en sus ojos como si acabara de encontrar una pieza faltante en un rompecabezas. Lie observaba desde lejos, con el pecho apretado como un torno. Quería correr y apartar a Lily, pero sus piernas se negaban a moverse. Julian se levantó y se giró hacia ella. «Es adorable», dijo con una voz que parecía un susurro, pero Lie percibió la sospecha subyacente. Se giró, fingiendo distracción, aunque sentía la piel ardiendo bajo su mirada. Recordó cómo la había tocado una vez, cada caricia era una llama, cada beso una ola rompiente, y ahora estaba a solo unos pasos de distancia, pero la distancia entre ellos parecía insalvable. Antes de irse, Clara se acercó al oído de Lie y le susurró: «Ten cuidado, Lie. Un hombre así no aparece solo por un café». Lie asintió, pero en su interior se desataba una tormenta que amenazaba con arrastrarla de vuelta a todo aquello de lo que tanto se había esforzado por escapar. La lluvia caía por la ventana del pequeño apartamento, entre páginas y olas, proyectando un velo de niebla sobre Grayport, como si intentara ocultar secretos a punto de estallar. Lie Bennett estaba de pie en la cocina, el suave resplandor amarillo de la luz iluminaba su rostro, acentuando la profundidad de sus ojos marrones, llenos de fuerza y ansiedad a la vez. Su fino suéter se ceñía a sus curvas, resaltando una belleza serena, envuelta en defensa, como una espina que se prepara para la tormenta. Apretaba su taza de té caliente, el calor era demasiado débil para disipar el frío que le recorría el pecho. Anoche, cuando Julian Westwood entró en su tienda, sus ojos gris tormenta la atravesaron, arrastrándola de vuelta a aquella noche de hace 6 años, la noche en que sus cuerpos se entrelazaron bajo una luz dorada, a la que se había entregado solo para despertar en el vacío. Lily dormía profundamente en la habitación contigua, con los ojos grises cerrados bajo la tenue luz de la lamparilla. Lie miró por la puerta entreabierta, con el corazón dolido al recordar a Julian hablando con su hija. Su amable sonrisa a Lily le había parecido una advertencia. Negó con la cabeza, intentando ahuyentar la imagen, pero los recuerdos de Nueva York volvieron a ella, ardientes e implacables. Recordó su aliento en el cuello, los besos que se estrellaban como olas, como la había abrazado como si no quisiera soltarla jamás. Se mordió el labio, enfadada consigo misma por seguir reaccionando ante él, a pesar de que la había dejado sin decir palabra. Un golpe seco en la puerta interrumpió sus pensamientos. Lie se estremeció y casi dejó caer el té. Respiró hondo y se dirigió a la puerta, y su corazón casi se detuvo. Julian permaneció allí, con la camisa blanca empapada por la lluvia, adherida a su cuerpo, definiendo cada línea marcada y musculosa como una estatua que cobra vida en la penumbra. Sus ojos grises brillaban con furia y anhelo, como si estuvieran dispuestos a derribar cada muro que ella había construido. Lie Bennett, dijo en voz baja y autoritaria. No finjas que no me recuerdas. Nueva York, hace 6 años, una noche,
¿lo recuerdas? Sus palabras cortaron el aire, cortantes e implacables, devolviéndola a la noche en que se pertenecían. Lie se quedó paralizada, apretando con más fuerza el pomo de la puerta y apartando la mirada. No sé de qué hablas, respondió con voz fría pero temblorosa, desesperada por disimular el pánico que la invadía. Podía sentir sus ojos como fuego que se extendían desde sus labios hasta su cuello, incendiando su piel con recuerdos. Deberías irte, es tarde. Pero Julián dio un paso adelante, acortando la distancia entre ellos. Su aliento traía un aroma a lluvia y cedro tan cálido que tuvo que armarse de valor para no retroceder. «Sabes exactamente quién soy», susurró, su voz era una atracción, una tentación. «¿Conoces esa noche, Lie, y a esa niñita Lily, esos ojos grises?» «Es mía, ¿verdad?» Lie sintió que la sangre le subía a la cara y el corazón le latía con fuerza. Quiso negarlo, pero su mirada, profunda, suspicaz, implacable, la dejó sin aliento. «Lily es mi hija», dijo con la voz temblorosa, sus ojos la traicionaron al dirigirse a sus labios, recordando besos que la hicieron olvidar el mundo. «Solo mía, te equivocas». Julián se acercó, tan cerca que podía sentir el calor de su cuerpo como una llama a punto de consumirla. «No me mientas», dijo, rozando suavemente su barbilla con un dedo, una caricia suave que le recorrió la piel. «Recuerdo cada segundo de esa noche, Lie. La forma en que temblabas en mis brazos, la forma en que susurrabas mi nombre. No puedes ocultármela para siempre». Lie apartó su mano y retrocedió, aunque su cuerpo la delataba, aún ardiendo bajo su mirada. «No tienes derecho», dijo ella, con lágrimas en los ojos. «¿Me dejaste, Julián?» Sin mediar palabra, su voz se quebró de dolor, pero sus ojos aún brillaban, desafiantes. Julián frunció el ceño, un atisbo de dolor cruzó su rostro antes de disimularlo. «Tenía una reunión urgente que atender. Cuando volví, te habías ido», dijo con voz áspera y la mano apretada a su costado, como si estuviera conteniendo una tormenta. «Si hubiera conocido a Lie». Se detuvo, recorriéndola con la mirada, deseando abrazarla de nuevo. «¿Ella? Lily?» «Me recuerda a mi madre», como frunce los labios al dibujar, como sonríe. «Sé que es mía». A Lie se le hizo un nudo en la garganta. Se le saltaron las lágrimas. «No mereces saberlo», dijo con voz fría y entrecortada. «Elegí protegerla de ti, de tu mundo». El estridente timbre de su teléfono destrozó el aire denso. Era Clara, con la voz llena de preocupación. «Lie, oí que un tipo de las ciudades está involucrado con Bennett Timber». «¿Es él?» Lie miró a Julián con el corazón latiéndole con fuerza. «Te llamo luego», dijo ella, colgando y girándose para mirarlo. «Estás aquí por la compañía de mi padre, ¿verdad?» Julián negó con la cabeza, con expresión contradictoria. «Estoy aquí por negocios, Lie, no por ti». Pero su voz carecía de convicción, y cuando sus ojos se posaron en el dibujo de Lily sobre la mesa, se oscurecieron como si estuviera librando una guerra consigo mismo. Entonces apareció Clara, un estallido de energía ardiente. Miró a Julián, luego a Lie, con una mirada penetrante. «Bueno, como no querías hablar por teléfono, vine en persona», bromeó con la voz cargada de significado. «Hay mucha tensión aquí, ¿verdad?» Llevó a Lie a un lado y le susurró. «Di la verdad, Lie. Es el padre de Lily, ¿verdad? Por su bien, no dejes que crezca sin saberlo». Lie negó con la cabeza, el dolor le oscurecía los ojos. «No puedo, Clara. Él se la llevará. Él lo tiene todo, dinero, poder. Yo solo la tengo a ella». Julián, de pie a solo unos pasos, se acercó. Sus ojos ardían de furia y deseo, arremolinándose. «No soy el enemigo, Lie», dijo en voz baja, como una promesa. «Pero si Lily es mía, no dejaré que me la alejes. Recuerdo esa noche, Lie, y sé que tú también». Se acercó aún más, su aliento rozando su cabello, haciéndola estremecer. Lie se mantuvo erguida, con la mirada firme. «Déjenos en paz», dijo con voz temblorosa, pero firme. Cuando Julián finalmente se dio la vuelta y se alejó, su figura sepultada por la lluvia. Lie se desplomó en una silla, cubriéndose la cara con las manos.
El recuerdo de aquella noche aún la abrasaba como un fuego que se negaba a apagarse. La mañana en Greyport traía el fresco aliento de la lluvia. La tenue luz del sol se filtraba entre las nubes, brillando sobre las húmedas calles adoquinadas. Lie Bennett estaba detrás del mostrador, pasando páginas y saludando, con sus profundos ojos castaños brillando de inquietud, y su fino vestido de punto gris ceñía sus curvas. Pasó los dedos por las tazas de porcelana, intentando concentrarse en el trabajo, pero su mente era un caos tras el enfrentamiento de la noche anterior con Julian Westwood. Sus palabras, recuerdo cada segundo de esa noche, Lie, aún arden como fuego, despertando recuerdos que ella había pasado años intentando enterrar. Recordó cómo la tocaba, la profundidad de sus besos, sus cuerpos entrelazados bajo una luz dorada. Su corazón volvió a latir con fuerza, con la misma intensidad que la ira y el anhelo. Su teléfono vibró, devolviéndola al presente. Era el señor Henry, el contador de toda la vida de su difunto padre. Su voz temblaba al otro lado. Lie, me acabo de enterar. Westwood Capital está comprando discretamente acciones de Bennett Timber. Planean una adquisición. Lie se quedó paralizada, apretando con fuerza el teléfono. Bennett Timber, el último legado de su familia. Aunque la empresa se estaba debilitando, era el orgullo de su padre. Recordó la voz de Julian en la tienda, mencionando casualmente el trato con Bennett Timber con esa fría indiferencia. Vino aquí a destruir todo lo que mi padre había construido. Colgó la llamada con el corazón acelerado, una oleada de traición la invadió, como cuando descubrió a Mark haciendo trampa, como cuando Julian desapareció sin decir palabra. Subió corriendo al apartamento y revisó una vieja caja con los documentos de su padre. Entre los archivos polvorientos, encontró un cuaderno con la letra firme de su padre. Marzo, reunión con Julian Westwood, Westwood Capital. Trato fallido, no es de fiar. Lie sintió que se le iba la sangre, como si la hubieran rociado con agua fría. ¿Julian se reunió con mi padre? Las sospechas surgieron como un maremoto. Lo imaginó, con sus ojos grises calculando, planeando la caída de su familia desde el principio. Aferrada al cuaderno, su mirada se encendió de furia. Tenía que confrontarlo. Se dirigió a la oficina temporal de Julian en Greyport, un elegante edificio de cristal que no encajaba en la tranquilidad del pueblo. Lie entró, con su vestido de punto gris ceñido a su esbelta figura y el cabello castaño cayendo sobre sus hombros como una cortina que ocultaba su temblor. Julian estaba sentado tras un escritorio pulido, con el cuello de la camisa negra desabrochado, dejando al descubierto las marcadas líneas de su cuello y pecho. Cuando levantó la vista, sus ojos grises brillaron como chispas. Lie, dijo con voz baja, aterciopelada y con un toque de tentación. Te estaba esperando. Tiró la libreta sobre su escritorio con voz gélida. Conociste a mi padre, Julian. Hace 6 años, rechazaste su propuesta. ¿Ahora estás aquí para robarle la madera de Bennett? Julian se irguió, imponente, y se acercó a ella. El olor a madera y humo lo impregnaba, tan intenso que le erizaba la piel. Su cuerpo aún lo recordaba, aunque su mente gritaba resistencia. Me has malinterpretado, dijo, con la mirada fija en ella, desmintiendo sus defensas. Ese trato, solo eran negocios. Negocios, se burló Lie, acercándose, lo suficiente como para sentir su calor. ¿Como si esa noche también fuera de negocios? Te lo llevaste todo y me dejaste atrás. Su voz se quebró de furia y dolor. Julian la agarró de la muñeca, acercándola más. Sus ojos se oscurecieron como una tormenta inminente. Esa noche no fue un negocio, Lie, gruñó, su aliento caliente contra su mejilla. Sabes que no lo fue. Recuerdo cómo temblabas en mis brazos, cómo susurrabas mi nombre, cómo tu cuerpo se fundía con el mío. Su agarre se apretó mientras sus ojos se posaban en sus labios, ardiendo de hambre. Lie apartó la mano bruscamente, pero su corazón latía con fuerza, su cuerpo la traicionaba. No lo menciones, gritó, con lágrimas a punto de caer. Viniste aquí a arruinar a mi familia, ¿verdad? Bennett Timber es todo lo que me queda de mi padre. ¿Siempre fue esto parte de tu plan? Julian se acercó aún más, rozando su pecho con el de ella, su aliento mezclándose con el suyo. No tenía ningún plan oculto, dijo con la voz ronca. Pero Lily,
necesito saber la verdad. Es mía, ¿verdad? A Lie se le cerró la garganta y su mirada se posó de nuevo en sus labios, recordando besos que la hicieron olvidarlo todo. De repente, Julian la abrazó con fuerza, con urgencia, desesperado, como si intentara recuperar un instante perdido 6 años atrás. Sus labios se posaron sobre los de ella, a un suspiro de distancia, con los ojos deslumbrados de deseo. Dilo, Lie, susurró, con la voz temblorosa por la necesidad y la ira. No puedes ocultármela para siempre. Lie temblaba entre sus brazos, su cuerpo se derretía bajo su calor, pero lo empujó con fuerza, con los ojos encendidos. No me toques, gritó con la voz entrecortada. No tienes ningún derecho, Julian. Ni a mí, ni a Lily. Julian retrocedió, con una expresión de dolor y determinación. Descubriré la verdad, Lie, dijo con voz de acero. Y no puedes detenerme. Se fue, desapareciendo en la luz que se desvanecía. Lie regresó a la tienda, donde Clara la esperaba. Su vestido rojo de punto se ceñía a sus curvas y una mirada penetrante la observó al instante. ¿Dónde has estado?, preguntó Clara, observándola atentamente. Pareces haber caminado en medio de una tormenta. Lie le contó todo, el trato, la confrontación. Clara suspiró profundamente. Lie, si es el padre de Lily, tienes que afrontarlo. No dejes que el pasado te aprisione. Lie no respondió, pero en su interior se desataba una tormenta, lista para arrastrarla hacia las verdades que ya no podía evitar. ¿Sigues leyendo la historia? Si esta te encontró fuera de las historias del alma, te invitamos a casa, donde cada relato conmovedor comienza con verdad, esperanza y corazón. El cielo sobre Greyport brillaba con el sol, y las olas centelleaban al romper contra la orilla, trayendo consigo el aliento salado del mar. El pequeño parque cerca de Page St. Wab se llenaba de risas infantiles, el susurro del viento entre los árboles y el fresco aroma del césped recién cortado. Lie Bennett estaba de pie frente a su tienda, sus profundos ojos castaños seguían a Lily, su hija de 5 años, que saltaba por el césped, sus ojos gris tormenta brillaban como piedras preciosas bajo el sol. El vestido de algodón azul pálido de Lie se ceñía a su figura, acentuando sus gráciles curvas, pero sus ojos reflejaban preocupación, como si cada sonrisa de Lily fuera un silencioso recordatorio del secreto que había guardado. El enfrentamiento de ayer con Julian Westwood aún persistía como humo, su fuerte abrazo, su aliento abrasador rozando sus labios y esos ojos gris tormenta que la transportaban a aquella fatídica noche de hacía 6 años. Lily, con sus suaves rizos castaños ondeando al viento, luchaba por desenredar la cuerda de su cometa con forma de estrella. Hizo un puchero de frustración. Lie empezó a acercarse para ayudarla, pero una figura alta apareció ante ella. Julian, con una camisa azul oscuro arremangada, dejando al descubierto sus fuertes antebrazos, se arrodilló junto a Lily. Su habitual frialdad se suavizó con una sonrisa amable. ¿Necesitas ayuda, pequeño?, preguntó, con su cálida voz ronca como una suave brisa. Lie se quedó paralizada, con la mano agarrando el borde de su vestido, y el corazón le latía desbocado. Quiso correr hacia Lily, apartarla, pero tenía las piernas clavadas en el suelo, con la mirada fija en Julian. Lily levantó la vista, sus ojos grises se iluminaron. ¿Sabes volar una cometa?, preguntó con voz dulce y curiosa. Julián rió entre dientes. El sordo estruendo hizo que Lie se estremeciera involuntariamente, como si le hubiera llegado a las yemas de los dedos y le hubiera despertado todos los recuerdos que había intentado olvidar. Yo era un campeón de cometas, dijo, mirando a Lily antes de posar la vista en Lie, que estaba cerca. Su mirada era profunda, significativa, como diciéndole, te veo. Lo recuerdo todo. Con la facilidad de quien lo practica, Julián desenredó la cuerda, moviendo sus largos dedos con destreza. Le enseñó a Lily cómo tirar de la cuerda con precisión, con voz tranquila pero segura, como un hombre nacido para ser padre. Lily rió mientras su cometa se elevaba hacia el cielo. Julián se puso de pie, y de nuevo, sus ojos se encontraron con los de Lie. Se giró rápidamente, fingiendo rebuscar en una bolsa, pero sintió un hormigueo en la piel como si su mirada la recorriera con fuego. Tío Julian, lo llamó Lily, atrayéndolo hacia ella. Cuéntame una historia. Ella estaba sentada con las piernas cruzadas en la hierba, sus ojos grises brillaban de expectación.
Julián se arrodilló de nuevo, su expresión se suavizó al mirarla, como si viera parte de sí mismo en ella. ¿Qué clase de historia?, preguntó, con voz profunda y rítmica, casi como una nana. ¿De piratas o princesas? Lily ladeó la cabeza, pensando. Una historia sobre un papá, dijo con voz inocente pero llena de anhelo. Quiero un papá como el de Emma. A Lie se le encogió el pecho, sus ojos se posaron en Julian, y sus miradas se encontraron con las suyas, intensas, como si desprendieran sus muros, leyendo la verdad en su silencio. Julian improvisó una historia sobre un padre que recorrió el mundo en busca de un tesoro para su hija. Su voz era rica y animada, y Lily sonreía de alegría. Desde lejos, Lie observaba, apretando la bolsa con más fuerza, conteniendo el dolor y el anhelo que le invadían el pecho. Al verlo con Lily, vio a un Julian diferente, tierno, cálido, magnético. Una parte de ella quería correr hacia él, otra parte quería huir. De repente, Lily tropezó mientras perseguía la cometa. Su rodilla rozó el suelo y la sangre le goteó. Lie corrió hacia adelante, pero Julián fue más rápido. La abrazó con fuerza, pero con ternura. «Estás bien, pequeña», dijo con dulzura, aunque la preocupación se reflejaba en su rostro. Lie se acercó corriendo, con el corazón latiéndole con fuerza, intentando disimular el pánico. «Estoy bien, mami», dijo Lily con valentía, pero Julian ya la llevaba en brazos hacia la clínica cercana. Lie la seguía de cerca, sin apartar la vista de él. En la clínica, una enfermera le vendó la rodilla a Lily y mencionó con naturalidad el raro tipo de sangre de la niña, idéntico al de Julian, algo que había aprendido años atrás donando sangre. Se puso rígido. Sus ojos se clavaron en Lie como un rayo. «Tiene el mismo tipo de sangre que yo», dijo afuera, en el pasillo. Su voz, baja pero cortante, le tembló. Lie apretó los labios y miró a otro lado. «Es solo una coincidencia», murmuró, pero su voz tembló como si el dique de secretos que guardaba estuviera a punto de romperse. Regresaron a la tienda. Lily, dormida en brazos de Lie, respiraba suavemente. Clara esperaba, con su suéter rojo ajustado ceñido a su figura y la mirada penetrante de siempre. «Pareces como si te hubiera atravesado una tormenta», bromeó Clara, aunque la preocupación se notaba en su tono. «¿Quién es, Lie?» «No me digas que solo es un transeúnte». Lie le contó todo, la clínica, el tipo de sangre. Clara dejó escapar un profundo suspiro. «Si es el padre de Lily, tienes que afrontarlo. No dejes que crezca sin saber la verdad». Lie no dijo nada. Su mirada se posó en Lily, que dormía plácidamente en el sofá. Recordó el abrazo de Julian, su mirada ardiente que la hacía temblar. Él no era solo su pasado. Era una tormenta que se avecinaba, lista para arrasar con todo lo que ella había construido. Una tormenta se cernía sobre Greyport. Truenos retumbaron y relámpagos atravesaron el cielo oscurecido, reflejando la tempestad que azotaba el corazón de Lie Bennett. Estaba de pie en su pequeño apartamento, entre páginas y olas. La suave luz amarilla proyectaba sombras sobre su rostro, resaltando el dolor y el miedo en sus profundos ojos castaños. Apretaba un vaso de agua fría, luchando por respirar con normalidad después de lo sucedido en la clínica el día anterior. El raro tipo de sangre de Lily coincidía con el de Julian Westwood, y los ojos grises como la tormenta que él había fijado en ella, llenos de sospecha y anhelo, habían desgarrado como una cuchilla el secreto que había guardado durante 6 años. Lily dormía profundamente en la habitación contigua. Lie miraba fijamente a través de la puerta entreabierta, con un nudo en el pecho al recordar a Julian abrazando a Lily, con su voz suave como la de un padre. «Me la va a arrebatar», pensó, con manos temblorosas y lágrimas a flor de piel. No podía dejar que su hija cayera en manos de un hombre que una vez la abandonó, un hombre que podía llevarse a Lily a un mundo donde Lie no tenía cabida. Un fuerte golpe rompió el trueno silencioso que golpeaba su puerta. Lie se estremeció. El vaso se le resbaló de las manos y se hizo añicos en el suelo. Respiró hondo, abrió la puerta y su corazón se paró. Julián estaba allí, empapado por la lluvia, con la camisa negra empapada y pegada a su escultural figura. Sus ojos grises ardían de furia y hambre, como si pudieran quemar todas las defensas que le quedaban. «Lie», dijo, con voz baja y áspera, cargada de presión.
Se acabó el tiempo. El tipo de sangre de Lily, ya sabes lo que significa. Es mía. Admítelo. Lie retrocedió, agarrándose el borde de la camisa, evitando su mirada. Te equivocas, susurró con voz temblorosa. Julián entró, dando un portazo, acortando la distancia entre ellos. Su aliento olía a lluvia y madera, caliente y embriagador. A Lie se le erizó la piel, recordando lo que no debía. Deja de mentir, gruñó, con la mirada fija en ella con fuerza implacable. Sabes que Lily es mía. Dilo. Lie tembló, las lágrimas le corrían por las mejillas. Quiso negarlo, pero su mirada, profunda e inflexible, la dejó sin aliento. Bien, gritó. Su voz se quebró al derrumbarse las paredes de su interior. Lily es tuya, pero no la mereces, Julian. Jadeó, con los ojos encendidos. Me dejaste a la mañana siguiente, ¿y ahora quieres arrebatármela? Julian se quedó quieto, con el dolor brillando en sus ojos como una cuchilla en el pecho. Se acercó, con la voz ronca por la emoción. No quiero quitarte nada, Lily, ni el legado de tu padre. No he podido olvidarte en 6 años. Te busqué, pero desapareciste. Esa noche, tuve que irme por un asunto urgente. Regresé al hotel, pero ya no estabas. Apretó el puño, dividido entre el arrepentimiento y la impotencia. No sabía que estabas embarazada. Si lo hubiera hecho, nunca te habría dejado sola. Lie negó con la cabeza, mientras las lágrimas caían a raudales. No me mientas, gritó con la voz entrecortada. No pertenezco a tu mundo deslumbrante. Estás rodeado de mujeres. No eres el hombre que necesito, y Lily no necesita un padre como tú. Ella lo empujó, pero Julian la agarró de la muñeca y la atrajo hacia sí. Sus ojos, ardientes de furia y anhelo, la clavaron en ella. Te equivocas, susurró, con su aliento caliente contra su mejilla. No ha habido nadie más, Lie. Nadie. Desde aquella noche, solo tú. Se inclinó, rozando los labios con los de ella con apenas un suspiro de diferencia. Su mirada ardía, desesperada y arrolladora. Entonces, como una tormenta que finalmente se desvanecía, Julian la besó. Su boca se estrelló contra la de ella, feroz, desesperada, devoradora. El beso estaba impregnado de rabia, anhelo y 6 años de dolor no expresado. Lie tembló, intentando apartarlo, pero su cuerpo la traicionó. Ella le devolvió el beso con avidez, aferrándose apasionadamente a su camisa, con las uñas arañándole el pecho, como si intentara aferrarse a ese momento, a regresar a la noche en que se pertenecían. El beso se profundizó, abrasador e implacable, como una confesión silenciosa. Un derrumbe de muros, una disolución de heridas. Cuando finalmente se separaron, sus respiraciones se entrecruzaron, con las miradas aún fijas. Lie se secó las lágrimas, su voz era un susurro frágil. Tengo miedo, Julian. Tengo miedo de que te lleves a Lily. Tengo miedo de que nos hagas daño. Julian le tomó el rostro entre las manos, rozando su mejilla con suavidad, pero con firmeza. Jamás te haría daño ni a ti ni a Lily, dijo, en voz baja y firme como una promesa. Estoy aquí para ella y para ti. Lie lo miró, aún con cautela, pero algo en su interior se suavizó. Ese beso había abierto una puerta que creía haber cerrado para siempre. Julian retrocedió, con una expresión de dolor y convicción. Te lo demostraré, Lie, dijo con voz ronca. No dejaré que me ocultes a Lily nunca más. Pero tampoco te obligaré. Todavía no. Se giró y desapareció en la tormenta, dejando a Lie allí de pie, rozándose los labios con la mano, donde aún quedaba su calor. Se desplomó en el suelo, cubriéndose el rostro con las manos. El recuerdo de aquella noche, sus besos apasionados. Cada roce era como una llama que se mezclaba con lo que acababa de suceder. Pero esta vez, en medio del caos, un destello de esperanza se abrió paso como un rayo que dividió la tormenta. La suave luz del otoño temprano se filtraba entre los árboles de Greyport, proyectando un resplandor dorado sobre las pequeñas calles adoquinadas. Lie Bennett permanecía de pie entre páginas y olas, con sus profundos ojos castaños teñidos de cansancio. Su fina blusa de seda blanca abrazaba sus curvas, irradiando una belleza grácil con un toque de ansiedad.
Pasó la mano por el mostrador de madera, organizando libros viejos. Pero su mente estaba a la deriva, atormentada por el beso apasionado que había compartido con Julian Westwood la noche anterior. Su aliento ardiente, la urgencia de su boca contra la suya y la confesión. Durante 6 años no he podido olvidarte, habían encendido algo en su interior. Algo que no podía silenciar. Había admitido la verdad. Lily era su hija. Pero el miedo a perder a su pequeña y la persistente duda sobre la vida y las intenciones de Julian la aferraban, como una sombra indeleble. Lily estaba sentada en un rincón de la tienda, con sus ojos grises como tormentas brillando como gemas mientras coloreaba un nuevo dibujo. Tarareaba una melodía suave, y su sonrisa inocente apretaba el dolor en el pecho de Lie. Cada vez que Lie miraba a Lily, veía a Julian, sus ojos, su sonrisa, la forma en que había abrazado a su hija en la clínica, protector y seguro. El beso que compartieron, lloroso, desesperado y lleno de anhelo, le había abierto una puerta. Pero aún no sabía si tendría el valor para cruzarla. Julian le había pedido que regresara a Nueva York con él, donde podría darle a Lily una vida mejor. Sus palabras, aunque suaves, la herían profundamente, recordándole que él tenía poderes que ella no tenía. Como director ejecutivo de Westwood Capital, podía llevarse a Lily si quería. ¿Podía confiar en él? Le temblaban las manos al colocar un libro en la estantería. No podía arriesgarse, no cuando Lily podría verse arrastrada a un mundo donde Lie no tenía control ni voz. Un mundo de rascacielos pulidos y frías salas de juntas. Un mundo donde ella era solo una madre soltera e impotente. Salió de la tienda, pidiéndole a Clara que cuidara de Lily, y condujo hasta la vieja casa de su padre en las afueras de Grayport. La vieja cabaña de madera, con sus ventanas polvorientas y pintura descascarada, era donde su padre había construido Bennett Timber, un legado que ahora estaba a punto de ser absorbido por la empresa de Julian. Dentro, el olor a madera y tinta vieja le inundó la nariz, trayendo recuerdos de un hombre traicionado por sus socios, una empresa quebrada. Estaba sentada en el viejo escritorio de su padre, hojeando sus notas sobre Julian. Trato fallido, no se podía confiar en él. Las palabras saltaron como una advertencia. La duda la invadió como una ola de hielo. ¿La había estado manipulando Julian todo el tiempo, igual que había intentado manipular a su padre? Se cubrió la cara con las manos mientras las lágrimas resbalaban silenciosamente por sus mejillas. Te busqué, había dicho él, con la voz áspera como una promesa. Pero recordaba aquellas largas y solitarias noches en Grayport, embarazada y aterrorizada, sin nadie a su lado. Había decidido criar a Lily sola, y ahora no sabía si podía confiar en Julian o si simplemente se estaba dejando llevar por sus emociones una vez más, como aquella noche en Nueva York cuando tembló en sus brazos, clavándole las uñas en la espalda. De vuelta en la tienda, Clara jugaba con Lily. Cuando Lie entró, Clara levantó la vista, sus agudos ojos notaron de inmediato el cambio en ella. ¿A dónde fuiste, Lie?, preguntó. Pareces haber pasado por una guerra. Lie se sentó y le contó en voz baja sobre la oferta de Julian. Clara suspiró, poniéndole una mano firme en el hombro. Lie, sé que tienes miedo, pero no puedes mantener a Lily en la oscuridad para siempre. Ella necesita saber quién es su padre y quién eres tú. Mereces ser feliz. La forma en que te mira, es como si pudiera devorarte. Hombres así no olvidan. Lie esbozó una leve sonrisa, pero su mirada se posó en el aliento ardiente de Julian, sus labios suspendidos justo encima de los de ella, como si intentara recuperar todo lo perdido. Mientras tanto, Julian estaba sentado en su oficina temporal de Grayport, con los ojos grises como la tormenta, nublados por el conflicto. Hojeó los archivos de la empresa Bennett y notó discrepancias y transacciones sospechosas. Alguien en la junta directiva de Westwood Capital manipulaba discretamente las compras de acciones a sus espaldas. Apretó los puños, pensando en la pregunta de Lie. ¿Planeaste esto desde el principio, hacerte cargo de la empresa de mi padre? Si quería estar en la vida de Lie y Lily, sabía que tenía que demostrar su valía, no solo por Lily, sino por Lie, la única mujer que le había hecho llorar. Esa noche, de vuelta en su apartamento, la mirada de Lie se posó en uno de los dibujos de Lily que había dejado sobre la mesa. Una casa con 3 personas tomadas de la mano. Lo sostuvo contra su pecho, mientras las lágrimas resbalaban silenciosamente por su rostro.
¿Puedo confiar en él?, se preguntó, rozando sus labios con los dedos, donde aún perduraba la calidez de su beso. Sabía que debía tomar una decisión, dejar que Julian entrara en sus vidas o seguir huyendo. Incluso si eso significaba que Lily podría crecer sin conocer al hombre que le había dado esos ojos grises como la tormenta. Greyport resplandecía bajo una brillante puesta de sol. Los últimos rayos del día teñían el mar de rojo como un reflejo del fuego silencioso que ardía en el pecho de Lee Bennet. Estaba de pie tras el mostrador, pasando páginas a oleadas, atormentada por la promesa de Julian. Lo demostraré, y la intensidad de sus ojos grises al mirar a Lily. Había admitido que Lily era su hija, pero el miedo a que se la llevara y la sospecha de que estuviera orquestando una usurpación del legado de su padre, la mantenían dividida. Aún así, anhelaba su calor, como aquella fatídica noche de hacía 6 años. Mientras tanto, en su oficina temporal de Greyport, Julian Westwood estaba sentado tras un escritorio, con sus ojos grises como la tormenta recorriendo fríamente los documentos de la empresa maderera Bennet. Recordaba haber conocido a su padre, quien había venido buscando una sociedad, pero la propuesta no se ajustaba a la dirección de Westwood Capital y Julian la había rechazado. Ahora, al investigar más a fondo la adquisición, había descubierto algo que le dejó atónito. Richard, vicepresidente de Westwood Capital, se había confabulado en secreto con el exsocio del padre de Harold Lea para comprar discretamente acciones de la empresa maderera Bennet a bajo precio, con la intención de venderlas a un tercero para obtener ganancias. Julian recordaba el dolor en los ojos de Lea cuando lo acusó de conspirar para destruir a su familia, y ahora comprendía que tenía todas las razones para creerlo. Sabía que tenía que actuar, no solo por Lily, sino por Lea, la única mujer que jamás podría olvidar. Julian convocó una reunión de emergencia en el ayuntamiento de Greyport, invitando a Lea y a los accionistas locales. Cuando Lea entró, con un vestido ajustado de punto gris y el cabello castaño cayendo sobre sus hombros, su mirada era cautelosa pero decidida. Julian estaba de pie en el escenario, con la mirada clavada en ella. «Viniste», dijo en voz baja y con un deje de emoción. Lea asintió y se sentó, intentando mantener la calma, aunque el corazón le latía con fuerza cuando él empezó a hablar. Julian lo expuso todo, las transacciones turbias orquestadas por Richard y Harold, los correos electrónicos ocultos que revelaban su plan de vender la madera de Bennet a un conglomerado extranjero. Anunció la cancelación de la adquisición y se comprometió a mantener la madera de Bennet en manos de la familia de Lea. «No vine aquí a destruir», dijo, recorriendo la sala con la mirada antes de posarse en Lea, profunda y sincera. «Vine a arreglar las cosas. Hace 6 años, el señor Bennet me propuso salvar su empresa. Lo rechacé». Se giró hacia ella con voz firme y solemne. «Lea, sé que has dudado de mí, pero necesito que veas la verdad, no solo sobre la empresa, sino sobre mí». Lea se quedó paralizada, con la mirada fija en él. Recordó su beso, como la abrazó como si no quisiera soltarla jamás. Harold, sentado al fondo, se quedó paralizado, presa del pánico. «Mentira», gritó, pero Julian levantó una mano con voz fría como el acero. «Tengo las pruebas, Harold. Traicionaste al señor Bennet entonces, y estabas a punto de hacerlo de nuevo». Proyectó los documentos en la pantalla, prueba irrefutable. La sala bullía de conmoción e ira. Lea sintió que la sangre le subía a la cara, con lágrimas amenazando al darse cuenta de que su padre había sido traicionado por alguien a quien una vez llamó amigo. Miró a Julian y sus ojos permanecieron fijos en los de ella, diciendo en silencio, «Estoy aquí para ti». Después de la reunión, Lea se quedó, mirando a Julian en el pasillo ahora vacío. «¿Por qué hiciste esto?», preguntó con voz temblorosa. «¿Por Bennet Timber o por Lily?». Julian se acercó, su aliento rozándole el pelo, el familiar aroma a humo y cedro la invadió, haciéndola estremecer. «¿Por ti, Lea?», susurró, con sus ojos grises encendidos. «Por Lily, por ti, por todo lo que perdimos. Quiero arreglar las cosas. Quiero que me des una oportunidad». Levantó una mano, sus dedos rozando su mejilla, igual que aquella noche en Nueva York, tiernos y llenos de anhelo. Lea tembló, sus ojos se posaron en sus labios, recordando cómo sus cuerpos habían encajado, como si estuvieran hechos el uno para el otro. Retrocedió un paso, con la expresión desgarrada. «Quiero creerte», dijo con la voz quebrada. «Pero todavía tengo miedo, miedo de que te lleves a Lily, miedo de que no seas el hombre que creo que eres».
Julian le tomó la mano y la atrajo con ternura hacia sí, con la mirada encendida. Nunca te haría daño ni a ti ni a Lily, dijo en voz baja y firme como una promesa. He vivido 6 años arrepintiéndome de haberte dejado ir. Ahora quiero quedarme, por nuestra familia. El corazón de Lea latía con fuerza, su cuerpo se derretía bajo su calor, pero negó con la cabeza, mientras las lágrimas caían. Necesito tiempo, Julian. Él asintió, con un destello de dolor en sus ojos, pero moderado por la determinación. Esperaré, dijo con voz ronca, pero no me rendiré. Esta vez no. Se dio la vuelta y se alejó, su silueta desapareciendo en la penumbra, dejando a Lea allí de pie, con la mano apoyada en la mejilla, donde aún persistía su contacto. De vuelta en la tienda, vio uno de los dibujos de Lily sobre la mesa. Una casa con 3 personas tomadas de la mano. Lo abrazó con fuerza, con los ojos empañados por las lágrimas. Había salvado a Bennett Timber, el legado de su padre. Lea respiró hondo, sabiendo que esto era solo el principio. Y ahora tenía que enfrentarse a sí misma para encontrar la respuesta que su corazón realmente anhelaba. Estás viendo Historias del Alma, exclusivas de nuestro canal. Si aún nos sigues, deja un comentario. Las leemos y las apreciamos mucho. Suscríbete para apoyar más historias originales y conmovedoras. Gracias por ser parte de la familia Soul Stories. Greyport se bañaba en la suave luz del atardecer, el mar brillaba carmesí bajo los últimos rayos del sol, como una llama silenciosa que aún ardía en el corazón de Lea Bennett. Estaba de pie tras el mostrador, mirando las páginas y las olas, con sus profundos ojos castaños nublados por el cansancio y la esperanza. El vestido de seda azul marino se ceñía a sus curvas, suave y luminoso, como una flor que finalmente florece tras la tormenta. Pasó los dedos por el mostrador de madera, acomodando tazas de cerámica. Su mente aún estaba enredada en la tormenta de los últimos días. Julian entró, con una camisa blanca remangada que dejaba al descubierto sus fuertes brazos, el cabello húmedo cayéndole ligeramente sobre la frente. Bajo las luces doradas, irradiaba un magnetismo irresistible. Sus ojos grises se clavaron en los de ella, provocando un escalofrío en su piel, como si su cuerpo recordara cada roce de aquella fatídica noche en Nueva York. Lea, dijo con voz ronca, impregnada de tentación. No estoy aquí para hablar. Estoy aquí para demostrarlo. Ella arqueó una ceja, desconfiada, pero el corazón le latía con fuerza cuando él se quitó la chaqueta y empezó a ayudar en la tienda. Día tras día, Julián limpiaba mesas y preparaba café para los clientes. Su mirada se suavizó al entregarle un café con leche a una anciana, su sonrisa disolvió lentamente la frialdad que lo caracterizaba. Arregló la silla tambaleante, con el sudor pegado a la frente y la camisa húmeda contra el pecho, resaltando su musculosa figura. Lea se mordió el labio, incapaz de apartar la mirada. Lily, su hija de 5 años, llegó corriendo, con sus ojos grises como la tormenta brillando. Señor Julián, venga a jugar conmigo, gritó, tirando de su mano. Julián se agachó, contando una historia de piratas con voz animada. Haciendo reír a Lily sin control, sus ojos brillaban con la calidez del amor paternal, real e inquebrantable. Pero hizo más que jugar a las casitas. Julian contactó a los antiguos socios de Bennett Timber y les presentó un plan audaz para reestructurar la empresa. Usando sus contactos en Westwood Capital, buscó nuevos inversores. Una tarde, llegó a la tienda con una gruesa pila de documentos, con la mirada fija. Bennett Timber es el legado de tu padre, dijo en voz baja y firme. Quiero ayudarte a revivirlo, Lea. Lo miró fijamente, con lágrimas en los ojos. Le secó el sudor de la frente. Después de todo lo que había hecho, ella le creyó. Lea se acercó a Lily, se arrodilló y le dijo con voz temblorosa, Lily, el señor Julián es tu padre. La niña levantó la vista, con sus grandes ojos grises llenos de asombro, luego esbozó una sonrisa radiante y lo abrazó con fuerza. Papá, gritó. Julián se quedó paralizado, atónito. Se le llenaron los ojos de lágrimas al abrazarla, sosteniéndola como si fuera lo más preciado que jamás había tocado. Lea rompió a llorar, con la emoción desbordándose por sus mejillas. Miró a Julián, su mirada tan tierna, como si quisiera acunar su mundo entero. Gracias, susurró con voz temblorosa. Él dio un paso adelante, secándole las lágrimas igual que aquella noche en Nueva York,
con anhelo en cada caricia. Lo hice por ti, Lea, murmuró con voz ronca, y por nuestra hija. Lea asintió, con el corazón derritiéndose, y cada muro interior finalmente se derrumbó. Esa noche, después de que Lily se durmiera, Lea y Julian se sentaron en el pequeño sofá de su apartamento. Una suave luz ámbar inundaba la habitación de calidez. Una botella de vino tinto reposaba sobre la mesa, con 2 copas brillando a su lado. Julián le tomó la mano, sus ojos grises, profundos y escrutadores. He vivido con arrepentimiento durante 6 años, dijo con voz ronca. Gracias por darme esta oportunidad. Lea lo miró con los ojos llenos de lágrimas. Te he extrañado cada día, susurró. Cada vez que miraba a Lily, pensaba en ti. No pude olvidarte, pero tenía tanto miedo. Julian tenía miedo de que me hubieras olvidado, de que solo fuera un amorío pasajero. Tenía miedo de perder a Lily, miedo de que no fuera real. Hizo una pausa, con la respiración entrecortada. Pero hoy te vi, con ella, con la tienda, con mi familia. Tragó saliva con fuerza y luego lo dijo en voz alta. Te creo. Julian se inclinó, sus labios se encontraron con los de ella, lentos e intensos. Un beso que hablaba de todo lo que habían perdido y de todo lo que aún esperaban. Se profundizó, volviéndose hambriento, urgente, 6 años de anhelo destrozados en un instante. Lea se aferró a su camisa, sus uñas arañando suavemente su pecho, tal como lo había hecho aquella noche en Nueva York cuando sus cuerpos ardieron como uno solo. Lea, gimió, su aliento caliente contra su cuello, dejando rastros ardientes en su piel. Ella tembló, sus ojos se encontraron con los de él. Julian, suspiró, suave y dolorosa, un susurro de rendición. La alzó en brazos y la llevó al dormitorio. Una tenue luz los envolvió en un manto de calidez. Su vestido de seda se deslizó hasta el suelo como pétalos, revelando una piel que brillaba bajo el resplandor, arte en su forma más pura. Los labios de Julian rozaron su hombro, luego su clavícula. Cada beso era una chispa que arrancaba suaves jadeos de sus labios. Eres mía, Lea, susurró, con la voz temblorosa de deseo. Sus fuertes manos recorrieron cada curva, reverentes, devotas. Lea le quitó la camisa, explorando con las manos las líneas sólidas de su cuerpo. Su corazón latía al ritmo del suyo. Se fundieron, 2 almas finalmente en casa. Cada movimiento era una promesa, feroz pero tierna, un voto para compensar los años separados. Lea se aferró a él, rozándole la espalda con las uñas, sus alientos entrelazados como las mareas en una tormenta. Esa noche, se pertenecían el uno al otro, sin más dudas, sin más miedo. Solo pasión, cruda y devoradora, y un amor demasiado poderoso para negarlo, como la luz de las estrellas que brillaba sobre el cielo gris del puerto. A la mañana siguiente, Lea despertó en los brazos de Julian. La luz del sol se filtraba a través de las cortinas, proyectando un suave resplandor sobre su rostro sereno. Ella sonrió, acariciando su pecho con los dedos, sintiendo su calor, su presencia. Julián se movió y abrió los ojos, grises y dulces. No me voy a ninguna parte, Lea, susurró, dándole un beso en la frente. Ella asintió, con lágrimas de alegría a flor de piel. Sus pensamientos se dirigieron a Lily, a Bennett Timber y al hombre que había regresado, no solo para enmendar las cosas, sino para construir algo duradero. Juntos, se levantaron de la mano, listos para afrontar el futuro, donde el amor y la confianza los guiarían en cada tormenta.